Digo, Javier, el día que tú seas gobernador de Veracruz, yo quiero ser el procurador de Veracruz. Y me dijo, cuenta con ello. Claro, estaba terrible, estaba invadido por los Zetas, no sé si tú recuerdas. Ese mérito de haber logrado que los Zetas se fueran de Veracruz no es más que de Javier Duarte. ¿Cómo vive hoy alguien que vaya, fue uno de los hombres más poderosos del sistema judicial de Veracruz, de México? ¿Cómo vive hoy alguien después de conocer ahora sí que las mieles del poder, la plenitud del poder, hoy en pleno 2026? Bueno, pues qué bueno que me lo preguntas. Fíjate que yo el único paso que tuve por el servicio público, por la política, por así llamarlo, pues fue este momento en el que fui inicialmente en el sexenio de Javier Duarte. Inicialmente fui consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, gozando del privilegio de haber sido presidente de ese instituto. Y a la postre el gobernador, en ese entonces Javier Duarte de Ochoa, me invitó a participar en la Procuraduría, como titular de la Procuraduría. Acá vale la pena hacer un paréntesis, Rodrigo. Fíjate que, ¿cómo llego a la Procuraduría? Resulta que Javier Duarte y yo, pues, desde muy jóvenes nos conocemos, ¿no? Desde muy chicos. Y él desde muy chico decía que él quería ser gobernador de Veracruz. No decía quería, decía yo voy a ser gobernador de Veracruz. Y Javier, pues a todo mundo se lo decía, ¿no? Entonces sus cuates, pues algunos se burlaban de ellos y todo eso. Y recuerdo que en una reunión donde él venía a Córdoba de México, porque él estudiaba en México y yo estudiaba aquí en el puerto, nos vimos ahí, la fiesta, ya sabes, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que él dijo, yo voy a ser gobernador de Veracruz, desde aquellos años, ¿no? Y todos se burlaron, y solamente yo le dije, Javier, el día que tú seas gobernador de Veracruz, yo quiero ser el procurador de Veracruz. Y me dijo, cuenta con ello, ¿no? Después se suscitaron situaciones como la de que yo fui su abogado en varias cosas y todo eso. Él se dio cuenta de la capacidad o no capacidad que yo tenía para los alcances y claro, tus límites, así ¿no? es, bueno, me convertí en su abogado de algunas cosas personales que incluso se dieron en el entorno político de cuando él iba a ser candidato a gobernador. Y él me invitó a ser procurador, me propuso para ser procurador del Estado, y así fue como llegué. ¿No te da pena decir que eres su amigo? Porque al contrario. Hoy en día el decir, pues Javier Duarte es mi amigo, pues se puede llegar a ser a veces hasta prohibido, ¿no? No, de ninguna manera. Fíjate que al ratito que me preguntes algunas cosas, llegaremos a claridades, porque muchas personas que han creído que positivo el hecho de aislarse de Javier o no hablar con Javier o no ayudar a Javier, pues allá ellos, porque muchas de estas personas, desde que empezaron a ver los bombardeos de información que sacaba este señor Yunes Linares, el exgobernador, sobre un cúmulo de mentiras y de fantasías que circularon por ahí, pero que tanto se repitieron, pues que generaron que se consideraran verdades, ¿no? La realidad, querido Rodrigo, es que cuando las vimos pasar, muchos, entre los que me incluyo, por cobardes, no salimos a aclarar o a desmentir las cosas que Miguel Ángel Yunes decía. Aquí pasa incluso un ejemplo emblemático, ¿no? De que todo México trae en la cabeza el rollo de que Javier Duarte cambió agua por vacunas para los niños con cáncer. Eso es la mentira más abominable que existe. Y la gente cree que es verdad. Tan es así que si tú te metes en las redes a analizar algunos comentarios, el asunto que más fluye atacándolo es el tema de unas vacunas de agua, ¿no? Eso es mentira. Pero, ¿qué pasó aquí? Que derivado de toda la persecución que se suscitó en esos entonces, pues a todo mundo nos daba miedo, ¿no? El hecho de exponernos a señalamientos o no sé, o a opinar algo a favor de claro, Javier, aunque fuera la verdad, ¿eh? Claro, porque cuando pasó ese tema tú todavía eres fiscal en ese momento, claro, ¿no? sí.
Todavía eres fiscal. Así es. Ahora, Luis Ángel, ¿crees que después de tu paso en la política, después de tu paso en la prisión, que fueron 11 meses, ¿crees que la gente te ve distinto a Luis Ángel de hace 15, 20 años, de cierta forma? ¿No sientes que vas al súper, vas a la plaza y como que la gente como que se te queda viendo y dice, este es el fiscal de Duarte? Fíjate que por fortuna, y lo platico mucho con Claro. la gente, ¿eh? Yo te aseguro que no. De hecho, la última vez que te vi yo a ti, estaba yo en un restaurante comiendo amenamente con mi hijo y con algunos amigos. No tengo absolutamente nada de eso, porque no le hice daño a nadie, querido Rodrigo. Déjame comentarte, no le hice daño a nadie derivado de la función. Si tú analizas el tema de la acusación de lo que a mí me hicieron, pues es una cuestión, en principio, la que fue la versión mediática del señor nefasto Miguel Ángel Yunes, de que había ordenado yo desaparecer cuerpos y personas y un montón de cosas terribles, pues está más que claro que todo eso fue mentira. Está más que claro que todas las verdades, que no son verdades, pero todas las versiones que circularon tanto y por no atajarlas nosotros, hoy por hoy se consideran verdades, pues es la razón fundamental por la que accedo o por la que acepto tu entrevista, porque la verdad es que yo creo que es momento de que México, de que Veracruz sepa qué es lo que pasó aquí, no lo que muchos medios replicaron, que eso estoy seguro que se dio con la influencia del señor Miguel Ángel Yunes, el dinero que haya aportado a esa campaña de desprestigio que le hizo a Javier Duarte, muy exitosa, por cierto, porque debo de reconocer que para Javier ese señor fue un excelente enemigo, ¿no? Porque sí le hizo un daño incalculable. Ahora, quiero pensar, Luis Ángel, que antes de asumir el cargo de fiscal, era impensable, no pasaba ni por tu cabeza cómo iba a terminar esta historia. No, de hecho te puedo decir que esto fue en el 2016, ¿no? El problema que se suscitó con Javier Duarte, esto fue en el 2016. Yo te puedo decir que todavía, aún después de la elección, nunca pensé yo que fuera a pasar todo lo que pasó, ¿no? Y sobre todo yo creo que sin entrar en defensa tuya ni en defensa del duartismo, pero yo sí creo a título personal que no todo lo que comentaron fue cierto, ni todo lo que pueden llegar ustedes a decir que no, pues también es cierto, ¿no? Lo que es un hecho es que hay un dicho muy conocido, inclusive de un Joseph Goebbels, que era el que le llevaba toda la propaganda y toda la publicidad a un Adolf Hitler, ¿no? Que llegaba a decir, una mentira repetida 1000 veces es una verdad. Así es, Rodrigo. Y hoy para ti quiero ser la evidencia más clara de que muchos de esos dichos que ahora son verdad, son abismales mentiras, ¿no? Falsedades. Ahora, Luis Ángel, a veces, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, este caso de las letras, de los escritos, por ejemplo, de una Karime Macías que decía merezco abundancia y todo este rollo, son a veces cosas que creemos que son sacadas de una serie, ¿no? Sin embargo, hay ciertas situaciones que se llegó a manejar en esta narrativa oficial en su momento de parte del Partido Acción Nacional, de parte de un Miguel Ángel Yunes Linares, para ser específico, que sí veías unas cosas y decías, esta es una cosa sacada de una telenovela, pero algo de cierto tenía que haber dicho algo en el entonces gobernador Yunes Linares, ¿o no? A ver, mira, yo quiero colocarnos en un escenario, claro, nada más para que midas qué tanto son verdades o mentiras las intenciones de este señor Yunes de verdaderamente darle justicia a Veracruz, como él lo pregonó en su campaña y en un montón de momentos. Tú imagínate que todas esas cosas que dices que encontraron en no sé qué lugar y todo esto, y que todas eran propiedad de Javier Duarte, porque así lo afirmó, tú imagínate que si pudieron haber servido como pruebas, la vanidad y el ego de las verdaderas intenciones de Miguel Ángel Yunes hace que eso, que pudieron haber sido pruebas válidas, ya no sirvan. Las ensució solamente prefiriendo exhibirlas, nada más porque su finalidad era dejar a su hijo de gobernador y quería crecer electoralmente con este tipo de fantochadas, ¿no? Ahora, Luis Ángel, ¿cómo
pasa por tu mente desde chico decir, oye, quiero ser fiscal? Cuando el cargo de fiscal, tuvimos a Héctor Yunes por acá hace algunas semanas y llegaba a comentarlo. Yo no quiero ser fiscal porque el día de mañana no me van a ver como político o como fiscal, me van a ver como un policía. Y sobre todo, los intereses que llegas a tocar de por medio a veces puede llegar a afectar la propia integridad y seguridad, no solamente tuya, sino de tu familia. Y en un estado como Veracruz, remontándonos en ese 2010, 2011, 2012, que estaba saliendo a penitas de un tema de violencia impresionante desatado desde la federación, un Felipe Calderón, se llegó a mencionar los Zetas inclusive, y a ti se te ocurre decir, no, pues yo me quiero aventar el puesto del fiscal. Sí, porque era mi apasionamiento y hoy por hoy te digo, me lo han preguntado mucho, que si yo regresaría a una situación de esas, pues obviamente a la fiscalía, pues, no, ya ocupé ese sueño de cargo y pues no es algo que me llamara la atención, ¿no? Pero te puedo decir que es profesionalmente la meta que más completo me hace sentir haber alcanzado. Ahora, ¿realmente existe la autonomía de un fiscal? ¿Existía en ese entonces y existe actualmente? Fíjate que, por lo que te voy a decir, es muy común que la gente crea que no. La autonomía de una fiscalía está en papeles, precioso, porque viene armonizado con reformas internacionales que tienen sistemas de justicia de países del primer mundo, donde la fiscalía efectivamente pues, es autónoma, ¿no? Y eso pues, sería algo maravilloso para el Estado, para el país, porque imagínate tú que un fiscal tuviera la fuerza o tiene la fuerza constitucional de poder encarcelar incluso a un gobernador. Sí, nada más que en los hechos, dime tú, ¿qué gobernante ha visto bien que llega a gobernar su estado y el fiscal no es gente que él haya puesto en el cargo? Sin embargo, los problemas en el estado siguen siendo atendibles por el gobernador. Pasa algo en el estado y tú no volteas a ver inmediatamente al fiscal o al secretario de seguridad o al presidente del tribunal. Tú volteas a ver al gobernador, a la cabeza del estado. Entiendo que el gobernante no se siente cómodo que un área tan sensible del gobierno la ocupe alguien con quien no tenga armonización total, porque así debe ser, ¿eh? En el caso de Javier, yo te puedo presumir que Javier a mí me dio la libertad de poner a todos mis mandos direccionales a cargo de ahí en la fiscalía. O sea, no me impuso o me propuso o me recomendó a ninguna persona. Me dejó a mí la libertad de elegir a quienes iban a ocupar mis mandos, de lo que me siento orgullosísimo, porque no he encontrado algún reclamo de la gente que me reclame por alguna de esas personas. Hoy por hoy te puedo decir que hay personajes que ocuparon cargos direccionales en la administración mía de la Procuraduría y Fiscalía General, que estuvieron con Miguel Ángel Yunes en la Fiscalía. O sea, y que actualmente se mantienen ahí. ¿A qué voy? Que el equipo que yo integré con la libertad que me dio el gobernante fue exitoso, te lo puedo asegurar. Ahora llegas a la fiscalía, bueno, primero fue Procuraduría, ¿no? Y fue en esta transición a nivel nacional donde se mueven de Procuraduría a Fiscalía. Pero llegas a la Procuraduría y ¿con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras? ¿Con qué estado te encuentras? Porque, repito, era un estado que yo creo que mucha gente no puede asimilar, mucha gente no puede llegar a recordar a ciencia cierta, pero era un estado, si bien no fallido, pero con una violencia desbordada por todos lados. Ahí voy a ser bien puntual en decirte algo que es la verdad. A lo mejor no le gusta a mucha gente, pero es la verdad, porque yo lo viví, ¿eh? No me lo contaron o no. Fíjate que yo veo ahí en el debate político que existe en el país, que muchos de quienes son opositores hoy del gobierno hablan de que el país o el Estado o el país que está en la peor forma que ha existido en violencia. Yo te puedo asegurar, Rodrigo, porque además lo recordarás perfectamente bien, que en el año 2010 y 2011, que en el año 2010 es cuando entra Javier como gobernador,
cómo estaba el Estado. Yo recuerdo que incluso me quería ir a vivir a México de cómo estaba el Estado. Estaba terrible, estaba invadido por los Zetas, no sé si tú recuerdas. Ese mérito de haber logrado que los Zetas se fueran de Veracruz no es más que de Javier Duarte, de Felipe Calderón, que fue el que lo respaldó, y de la Secretaría de Marina, que fue con quienes trabajaron todo este proceso de combate a la delincuencia, exitosísimo. Nadie le recuerda eso a Javier, pero lo más grave, nadie lo dice, y es la verdad. 2010, 2011 fue el inicio del gobierno de Javier Duarte. Estaba infestado de delincuencia de los Zetas, infestado. Y Javier logró que en el 2011 y 12 los Zetas se fueran de Veracruz.